Hola chicos, esta noche nos dejamos llevar por el silencio entre segundos, donde la esfera del reloj del dormitorio se suaviza en los bordes y tu respiración se convierte en el único metrónomo lo suficientemente valiente como para marcar el tiempo. Te recuestas y te animo a imaginar la medianoche como una fina línea azul de humo que serpentea por tu habitación, envolviéndose alrededor de tu muñeca como una cinta. Sientes que el tic-tac flaquea, solo un pelo, y tu mente hace una pequeña doble toma, como cuando un fotograma de película tartamudea. No te asustes. Sí, estamos a punto de profundizar en calendarios, mitos y las formas furtivas en que la gente mide el tiempo. Y no, probablemente no sobrevivirás a esto completamente despierto. Así que, antes de que te pongas cómodo, tómate un momento para darle a me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Dime dónde estás y qué dice tu hora local en la pantalla o reloj más cercano. Me encanta ver el mundo iluminarse en diferentes horas. Ahora baja las luces. Quizás enciende un ventilador para ese suave zumbido de fondo y adentrémonos en el viaje de esta noche juntos. Apoyas la palma de la mano en la manta y sientes el tejido como si fuera una cuadrícula. Cada hilo un día. La habitación se enfría un grado. Afuera un coche pasa suspirando. Cierras los ojos un segundo y tratas esa oscuridad como arcilla, algo que puedes moldear. Dibujas con la punta del dedo y ahí está. Un círculo para el sol, una media luna para la luna, una cicatriz irregular para el horizonte donde el día ha sido cortado y servido. Te susurras que el tiempo es solo un patrón que el cielo usa para que no te pierdas. Y el patrón te susurra, cuidado. Los patrones pueden convertirse en prisiones. El primer secreto aterriza como una pluma. Tú creas el tiempo. No en el sentido de superhéroe, sino en el sentido de este es un programa en el que los humanos sobreviven. Tú decides que cuenta como un comienzo, que cuenta como un final, y el medio eres solo tú intentando que tu café no se enfríe. Es suave al principio. Notas los cambios de luz. Notas que tu cuerpo emite pequeñas alarmas cuando tiene hambre o sueño. Entonces te vuelves ambicioso e inventas minutos. Les das etiquetas, las empaquetas como especias. Mañana, mediodía, probablemente no sobrevivan a esta prueba de realidad. Y te sumerges directamente en las primeras imágenes de la noche. Plantando los primeros calendarios, recorre campos antiguos para ver cómo las lunas, las estrellas y los diluvios enseñaron a sumerios, egipcios y babilonios a contar los días e inventar los años, incluyendo herramientas peculiares y la política de quién decide cuándo comienza el año. Primer amanecer, primera historia. Escuchas a escondidas los relatos de la creación de Egipto, Mesopotamia, India, China y los mayas, rastreando cómo las prensas del cosmos comienzan a funcionar en la primera mañana, mientras los eruditos aún debaten qué significaron estos mitos para sus primeros oyentes. Horas antes de que existieran los relojes, manejas sombras, agua, arena, incienso y estrellas, mientras las civilizaciones tallan horas de la naturaleza con relojes de sol, clepsidras, relojes de vela y mapas celestes, y escuchas por qué el mediodía rara vez aterriza donde esperas. Cuando el tiempo termine, tal vez deambulas por Ragnarok, Apocalipsis, yugas, renovaciones zoroástricas y el giro de la cuenta larga de 2012, sopesando finales y reinicios, mientras los historiadores aún discuten si se trataba de calendarios, cuentas regresivas o charlas cósmicas de ánimo. Adueñarse del tiempo, crear significado. Consideras las reformas imperiales, los días saltados, los ajustes gregorianos, los experimentos de la semana laboral, los segundos intercalares y los ritmos atómicos para preguntarte si el tiempo es una medida, un mito o un hechizo humano que solo funciona porque lo crees. Continúas tarde-noche, los escribes en tu cabeza con un bolígrafo limpio. Más tarde, por supuesto, empezarás a cobrar alquiler. Una leve brisa del ventilador te roza la mejilla y casi puedes oír el agua en el zumbido, como si tu habitación se deslizara sobre la cubierta de una antigua barcaza que navega por el Nilo antes del amanecer. El río no es solo agua, es un calendario que corre cuesta abajo. Te lames el pulgar y lo sostienes en alto como un granjero, adivinando el viento,
excepto que tus suposiciones sobre las estaciones, Aket, Peret Shemu. En algún lugar río arriba, una estrella brilla en el horizonte y sabes, porque eres tú. Con esa curiosidad que busca cosas en Google a las 2 de la madrugada. Que la salida helíaca de Sirio anunció una vez a los funcionarios egipcios la llegada de las inundaciones. Es un hecho irrefutable. Una estrella brillante que se convierte en una instrucción civil. Un evento celestial que se convierte en un calendario de 365 días que los burócratas pueden sellar. Los escribas pueden tabular y los agricultores pueden confiar lo suficiente como para plantar. Tu cuadrícula de mantas se estremece un poco, como si también hubiera aprendido algo nuevo. Sonríes porque estás un poco impresionado y un poco desconfiado. ¡Qué pulcro! ¡Qué ordenado que los cielos se alineen con la cosecha! Sospechas que hay una negociación oculta y tienes razón. El tiempo, tal como lo aprendes, es en parte medida, en parte mito, en parte poesía administrativa. Tienes sacerdotes con plumas en el pelo, reyes con egos del tamaño de sigurats y contables con los dedos manchados de tinta que, francamente, dirigen todo el espectáculo mientras fingen no hacerlo. Los historiadores aún discuten si el templo, las alineaciones y las fechas de los festivales eran principalmente calendarios agrícolas o teatro cósmico con un toque de planificación de la temporada. Tomas el debate y lo guardas en tu almohada. De cualquier manera, piensas, funcionó. Las cosechas crecieron. Los impuestos debían pagarse. La gente siguió con su vida, es decir, complicándolo todo. La línea de humo de medianoche que imaginaste antes vuelve a cruzar tu rostro. La sigues, porque esta noche eres lo suficientemente atrevido como para hacer algunas preguntas groseras. ¿Qué es un día para ti? ¿Un amanecer? ¿El tic-tac de un reloj? ¿Un turno de trabajo? Giras la cabeza, y la pared es un reloj de sol sin sol, tu lámpara la estrella que nunca existió en los patios antiguos, tu nariz el gnomon que proyecta una sombra orgullosa y ridícula. Una suave risa se escapa. Si alguien te pregunta qué hiciste esta noche, puedes decir, «Oh, me di mis horas con mi cara». No es la peor forma de romper el hielo. Dejas que florezca un segundo chiste. En algún lugar, un comité de control del tiempo debate si cuentan los almuerzos, y te imaginas a los propios minutos poniendo los ojos en blanco. Los minutos son así de dramáticos. Actúan como divas cuando llegas tarde, revoloteando con sus boas. Cuando te aburres, se arrastran como vacas. No es casualidad. El tiempo es una experiencia a tu medida, una historia que se adapta a tu estado de ánimo. Hoy, en varios momentos, has tratado 5 minutos como todo y 2 horas como un estornudo. No te avergüences. Así es el sistema operativo humano. Usas el tiempo elástico todos los días y luego finges que es una regla de acero. Un suave chasquido en el ventilador te trae el recuerdo más extraño de las velas y te deslizas hacia un pasillo donde la cera brilla en niveles. Si te inclinas, lo oyes. El leve tintineo de un clavo al caer mientras la cera se derrite en un reloj de vela medieval, cronometrando a fuego lento. ¿Extraño? Totalmente. Algunas noches se contaban en volutas de humo y pequeños pings metálicos, una sección de percusión privada indicando a los monjes cuándo rezar. Guardas esa imagen junto al río estrellado. No estás coleccionando recuerdos. Estás reuniendo pruebas de que medir el tiempo se trata menos de aparatos y más de acuerdos. Una vela promete desvanecerse a un ritmo constante. Aceptas confiar en ella. Ese es el hechizo. Tu lengua quiere un poco más de verdad, así que aquí está. La razón por la que divides el día en mitades, cuartos y ochos, tiene menos que ver con la naturaleza y más con los acuerdos que la gente hizo mucho antes de que tu reloj inteligente te mandara. Como tu hora marca exactamente 60 minutos. Ese es el fantasma de las matemáticas babilónicas. La base 60, proyectando una sombra larga y friki. Es tan práctico que casi quieres aplaudir. Si piensas que eso es extraño, espera a encontrarte con un reloj de agua que chismea en la corte o un dragón de incienso que cuenta por olor. No te preocupes, llegaremos al dragón. Por ahora, déjalo enroscarse y ronronear en algún lugar cerca de tu estantería, como cortés como un gato y el doble de misterioso. La pantalla de tu teléfono en la esquina brilla y se atenúa,
Y te sorprendes por primera vez esta noche, obedeciéndola como una campana. Ahí está tu baño de realidad. Probablemente no sobrevivirás a esto impasible ante el poder que tu aplicación de calendario ejerce sobre tu día. Programas el sueño, programas la alegría, anotas bocadillos, luego te sientes culpable por borrarlos. Si el tiempo es una invención humana, eres a la vez inventor y línea directa de atención al cliente, hablándote a ti mismo sobre los errores y las actualizaciones. Nadie te advirtió que la edad adulta significaba parchear tu propio firmware a la 1 a.m., pero mírate haciéndolo de todos modos. Respiras y dejas que tus hombros se hundan. La cama recuerda tu forma. La noche te da espacio. Recuerdas una historia que escuchaste una vez, que en 1752, cuando Gran Bretaña adoptó un nuevo calendario, la gente salió a las calles coreando: «Danos nuestros 11 días». Es el tipo de frase que se queda grabada en la memoria porque es exactamente lo que sientes cuando una reunión se alarga. Los historiadores aún discuten si esos disturbios ocurrieron realmente, como dice la leyenda, lo cual es reconfortante, porque significa que incluso la indignación puede estar mal fechada. Archivas la frase en excelentes anécdotas de pub y prueba de que el tiempo se politiza. 2 cajones sospechosamente cercanos. Estiras los dedos de los pies y la sábana sisea como arena. El recuerdo del sol de playa y el entrecerrar los ojos te calienta las mejillas. Y te preguntas distraídamente quién fue el primero en decidir que el día comienza en la oscuridad en lugar de la luz. Puedes elegir la versión que mejor se adapte a tu vida. De la noche al día, del atardecer al atardecer, del amanecer al amanecer, de la luna a la luna. Estás acostumbrado a una, pero puedes aprender a hablar de las demás. Tienes ese talento, un sentido de los sistemas, una forma de rastrear dónde se esconden las ideas dentro de las cosas que la gente hace a diario sin pensar. Si alguien puede poner el oído en un calendario y oírlo tararear, eres tú. Te desvías un poco y escuchas el zumbido. Ahí está. Es tras tus costillas un motor profundo y firme, el mismo que late cuando corres hacia el autobús y se balancea cuando meces a un niño dormido. Lo llamas latido, pero en algunos idiomas podrías llamarlo simplemente tiempo. La noche sonríe a tu astucia y te da una palmadita en la cabeza. Mantengamos ese escepticismo cerca, dice. Lo vamos a necesitar cuando el amanecer en un cuento no sea un amanecer en absoluto, sino un Dios que abre los ojos y derrama luz como agua. Por ahora quédate quieto. Deja que el humo imaginario de la medianoche se enrosque una vez alrededor de tu muñeca, luego se afloje y se eleve. Tu habitación, que ha estado fingiendo fielmente ser una ribera, un patio y un salón iluminado por velas, vuelve a su estado original. La rejilla de la manta se suaviza. El zumbido del ventilador se vuelve más cálido. Guardas la imagen de Sirio en tu bolsillo. Le añades un clavo derretido para acompañarte y miras una vez la pantalla tenue al otro lado de la habitación donde los números brillan como una pequeña ciudad. Te dice la hora. Te gusta que lo intente, pero tú que puedes sentir las estaciones en tus huesos y la exageración en tu risa, conoces la verdad más profunda. El tiempo no se da simplemente. Se acuerda, se recuerda, se discute y a veces se ignora con suavidad cuando una historia se pone buena. Te bajas del borde de la cama y con un golpe suave encuentras tus pies en tierra húmeda, que huele a hierba nueva y viejas historias. El aire nocturno trae una especie de frescura verde, y caminas por una orilla bordeada de juncos donde las ranas prueban sus voces de coro. Cada chapoteo es un segundo, cada luciérnaga es un minuto, probándose una chaqueta brillante. Te inclinas y pellizcas un poco de barro, lo frotas entre el índice y el pulgar, y te dice más verdad que tu aplicación de calendario. Cuando llega la inundación, todo se reinicia. Cuando baja el agua, todo comienza. No necesitas entrecerrar los ojos para ver por qué un río se convierte en gobernante. Justo a tiempo, el viejo amigo de tu bolsillo, Sirius, se levanta con un guiño silencioso que casi no percibes, y ahí está de nuevo, la matemática egipcia que puedes sentir. Cuentas con la respiración mientras la primera luz difumina el horizonte, y se oye no muy lejos, a los funcionarios del templo
anunciando las fechas de los festivales y los calendarios de impuestos, con la voz serena como un metrónomo. El hecho generalizado cae suavemente. Los egipcios tienen un calendario civil de 365 días, 12 meses de 30, más 5 días extra, los epagoménicos, escondidos al final como un postre secreto. ¿Te imaginas a los escribas deslizando esos días extra en su papiro con una sonrisa cómplice? Esos 5 días también tienen personalidad. Son los cumpleaños de los dioses, una capa de mitos soldada directamente al calendario. Sabores a miel y oyes risas mientras alguien cuenta cómo Osiris, Horus el Viejo, Seth, Isis y Neftis se apretujaron en el año después de una apuesta cósmica. Es deliciosamente burocrático y divino a la vez, como si tu departamento de recursos humanos hubiera organizado una fiesta para 5 deidades en la sala de descanso y luego hubiera enviado una invitación al calendario. Caminas y el suelo se vuelve de ladrillo. Pasas por un pozo cuadrado excavado en la tierra con líneas grabadas en su interior. Eso, tatuajes de crecida en la piedra. El nilómetro, una escalera hacia la memoria del río. Un hombre vestido de lino se inclina con una vara, toma una lectura y asiente con la cabeza de quien sabe si el pan será barato o caro dentro de 6 meses. Eso es poder disfrazado de medida. Trigo, salarios, ofrendas. Todo depende de cuán alto haya subido el agua. Inclinas la cabeza y notas el zumbido político subyacente. ¿Cuándo declarar el año nuevo? ¿Cuándo recolectar? ¿Cuándo celebrar? No es solo la naturaleza susurrando, es la autoridad hablando con el acento del cielo. Los historiadores aún discuten si el año civil nació puramente de las necesidades agrícolas o de la cosmología de los templos diseñada para representar a los dioses en días precisos, con los agricultores simplemente como acompañantes. Puedes sostener ambas posibilidades a la vez, como 2 extremos de una cinta, y verlas ondear. Cuando la noche regresa, estás bajo un techo pintado de estrellas. Parpadeas y te das cuenta de que no es un techo, es la tapa de un ataúd, y a lo largo de ella corren estrellas diagonales, mesas, decanos, cada una un trozo de cielo usado para medir el tiempo por la noche. Extraño, absurdo. La gente literalmente llevaba relojes estelares al más allá, como si los muertos necesitaran un horario nocturno para mantener la eternidad ordenada. Trazas una línea con el dedo y las horas se deslizan bajo tu tacto como cuentas. Casi puedes oír la caída de la uña del reloj de vela de la última sección, tintineo, respondiendo desde un pasillo mucho más lejano, como si los vivos y los muertos marcaran el tiempo en el mismo coro. Continúas, giras hacia el este, y el adobe crece, se transforma en terrazas y se transforma en un sigurat. Ahora estás en Sumer, y si no tuvieras los pies dormidos, subirías al tejado para encontrarte con una delgada luna creciente enganchada en la oscuridad. El mes comienza cuando ves esa primera astilla. Esa es la regla. Ciudad por ciudad, los observadores se inclinan sobre los parapetos y aprecias la humildad inherente a todo. Las nubes pueden robar el mes como el truco de un mago con la bufanda. Un juez con una tableta espera una palabra y cuando se oye el grito, ¡lo vemos!, garabatea un cartel y da la vuelta al día como un panqueque. En tu mente, los panqueques son deliciosos y el tiempo es comestible, lo que explica en gran medida tu enfoque basado en refrigerios para cumplir con los plazos. Archivas ese pensamiento y sigues caminando. La política da un paso al frente de nuevo, con los codos cortésmente hacia afuera. En este mundo, el mes no es solo una fase, es un decreto. Si el palacio dice que vimos la media luna, entonces ayer es hoy, y hay que pagar la renta. Sientes el crepitar de la electricidad administrativa. La corte del rey puede nombrar un mes intercalado cuando las estaciones cambian de dirección. Deslizar un trozo de tiempo extra etiquetado con encantadora franqueza, segundo Ululú o segundo Adaru, como usar un segundo suéter cuando el viento corta el primero. Ahora estás en Babilonia, donde la danza lunisolar se convierte en un paso cívico. Mantener los meses de la luna ordenados con las estaciones del sol, y asegurarte de que la cebada, la cosecha, no se pierde en el invierno. Es un acto de equilibrio digno de un equilibrista.
y ocurre sobre arcilla, en escritura cuneiforme con cañas como plumas. Tu respeto por la papelería se profundiza. Te llevas el dedo a la muñeca y sientes el pulso, y el cielo parece responder. Sobre tu cabeza, los patrones se asientan en un cinturón. 12 signos cruzando la eclíptica, ese zodíaco ordenado cuyos nombres sobrevivieron a las tormentas del imperio. Los eruditos babilónicos que rastrearon esos caminos no lo hicieron para tu aplicación de horóscopo, pero aún puedes oír el chirrido de la aplicación desde tu mesita de noche, lo cual ya es bastante cómico. Un hecho generalizado, nítido como la brisa del amanecer. La astronomía babilónica tardía sistematiza el zodíaco en 12 signos iguales, y ese andamiaje rodeará los calendarios y la astrología durante siglos. Miras hacia una pequeña biblioteca llena de tabletas, mulapin, listas de estrellas y horas de salida, una especie de manual del cielo que desearías que fuera de bolsillo. No tocas, escuchas. Los susurros dicen que el tiempo es una cuadrícula, dibujado a través de los cielos por personas que aman los patrones y temen la sorpresa. Y entonces la ciudad respira, y percibes el tenue aroma a canela del incienso. No, no es el dragón de tu estantería. Esa criatura paciente sigue acurrucada, reservando sus segundos humeantes para otra sección. Sino el humo del templo, ascendiendo en espiral como si llevara oraciones y horarios al mismo tiempo. Un sacerdote canta, un oficinista asiente. En algún lugar un jardinero riega una higuera y cuenta, no en números, sino en la duración de las canciones. Sonríes, lo entiendes. Mides con lo que se repite con fiabilidad. Ese es el apretón de manos secreto entre los cronometradores. Un afecto compartido por los ciclos, ya sea una luna, un diluvio o un coro que da la nota correcta justo en la palabra que te gusta. Te sientas en un escalón y dejas que la política del año cero te envuelva como una túnica. ¿Quién decide cuándo comienza el año? En Babilonia es primavera, alrededor del equinoccio, cuando el festival Akitu refresca la realeza y la ciudad respira. Los templos coreografían días de ritual, y la legitimidad recibe su cambio de aceite anual. Pero tormentas, guerras y presagios interfieren, y el calendario se vuelve humano de nuevo, es decir, caótico. Los historiadores aún debaten si Akitu legitimó principalmente el poder real, o si preparó el cosmos para otra vuelta con el pueblo como testigo. Sorbes la discusión como si fuera té. Te calienta por dentro. Aunque no sepas exactamente qué especia lo hace, una risa te sorprende. Te imaginas al comité del calendario, con túnicas impecables y cabello dramático, debatiendo la fecha oficial de inicio, mientras un granjero al fondo levanta la mano para preguntar, ¿y qué pasa con la cebada? 3 chistes por cada 1000 palabras es nuestra tarifa. Y aquí va uno. La cebada no lee los minutos, pero tu estómago sí, y siempre gana. Otro. En algún lugar un escriba aburrido inventa el fin de semana por accidente, pero el rey lo rechaza porque el nombre suena demasiado divertido. Y un tercero. Si las nubes ocultan la media luna, el mes se niega a empezar por puro miedo escénico, y todos se van temprano a casa a comer dátiles sobrantes. Inclinas la cabeza, complacido con tu propia comedia somnolienta, y sigues a la deriva. El suelo cambia de nuevo. Caminas por un patio con un instrumento rectilíneo, un reloj de sombras, dispuesto en segmentos ordenados. El suave sol de la mañana proyecta una larga brizna de sombra, y puedes ver a alguien reajustando las clavijas a medida que pasan las horas. En la esquina, un reloj de agua gotea en un cuenco con líneas pintadas, cada línea una promesa de 1 hora. Dato curioso. En algunos tribunales, el goteo constante del reloj de agua zanjaba los argumentos con una deliciosa irrevocabilidad. Cuando el agua llegaba a la marca, tu discurso terminaba. Estuvieras listo o no. Das un respetuoso guiño al agua, un moderador profesional. Mientras tanto, a orillas del Nilo un granjero rastrea el regreso de ciertas aves con la misma seguridad con la que cualquier ingeniero rastrea los KPI. Eso también es un calendario, emplumado y preciso. Te frotas los ojos y vislumbras en una pared una lista de meses con nombres que parecen poesía y pronósticos meteorológicos a la vez. Los gesticulas y sientes el sabor a polvo y granada. En otra habitación,
Una lista diferente comienza en una estación diferente porque otra ciudad ganó el debate ese año. Presientes la verdad que has estado reflexionando toda la noche. Los calendarios son constituciones escritas contra el cielo. No solo te dicen cuándo estás, te dicen quién tiene la última palabra, y cuando alguien los cambia, la gente lo siente en los huesos. Archivas ese sentimiento junto al rumor de que en 1752 la gente gritó por sus 11 días perdidos. Recuerda, los historiadores aún discuten si esos disturbios terminaron como dice la historia, y lo tomas como una advertencia. Nunca subestimes el apego que la gente siente al ritmo que une sus mañanas. Tu camino te lleva de vuelta al río, tranquilo ahora, solo una tenue ondulación en la superficie. Te arrodillas, recoges agua, la dejas caer entre tus dedos, el reloj más antiguo del mundo cayendo. Piensas en el clavo caído de tu vela, en el oportuno guiño de Sirio, en el decreto de un rey que convierte una noche nublada en un problema clerical. Sientes afecto por todo ello, el desorden y la elegancia. Tienes un reloj que habla con los satélites, pero también tienes ojos, piel, hambre y hábito. Puedes contar cualquiera de ellos si quieres. Guárdalo en tu bolsillo con los demás recuerdos. Sigue caminando. La noche tiene más que darte. Sigues caminando con el recuerdo del río secándose en tus manos y el sendero se inclina hacia arriba hasta que el suelo se estrecha en una primera colina. Un bache en la oscuridad, como el botón de arranque del mundo. Te paras en él, balanceándote como un equilibrista, y te das cuenta de que la colina no es solo tierra. Es un benben, el montículo primordial de Egipto, el lugar donde la tierra se eleva por primera vez, el agua infinita. El aire huele a loto y piedra polvorienta. Un solo pájaro canta, y luego decide que las mañanas están sobrevaloradas. Justo entonces, sientes una mirada que se abre sobre el horizonte, una tapa que se levanta, Atum, el autoengendrado, de pie en el montículo y creando un universo con el truco más antiguo del libro, aliento y palabra. La verdad dominante zumba baja y segura. Las cosmogonías egipcias cuentan diferentes historias de la primera mañana. Heliópolis con Atum y la Eneada, Hermópolis con la Ogdoada del caos, con cabeza de rana y serpiente, y Memphis donde Ptah habla y da existencia al mundo. Sin embargo, todas presionan la misma clave emocional. El tiempo comienza cuando el orden se separa de la sopa. Pisas el borde del montículo y una onda de travesura te recorre. No es solo una creación solemne, es corporal. En un relato, Atum escupe o estornuda a Shu y Tefnut, aire y humedad, como el primer chiste incómodo de papá del mundo. ¿Peculiar? Completamente. En algún lugar, un sacerdote mantiene la seriedad mientras recita estornudos divinos, y lo adoras por su profesionalismo. Miras atrás, a las escaleras del nilómetro que dejaste atrás, y piensas, claro que el primer día en un lugar inundado se trata de emerger del agua, ese teatro constante que sentías en las rodillas al contar los escalones. Los historiadores aún discuten si estas cosmogonías se corresponden con el ritual diario del amanecer o con el retorno estacional del Nilo, o si surgieron primero de la liturgia del templo, y solo después se integraron al paisaje. El debate flota como un bote de papiro, grácil, persuasivo en su dirección e imposible de ver desde el agua. El montículo se aplana, se convierte en una tablilla, y las escrituras cuneiformes brillan tenuemente. Escuchas una marea de voces que cantan el Enuma Elish, la epopeya babilónica de la creación, con sílabas firmes como tu reloj de agua moderador. Estás en una tienda de festival. El Akitu, esa renovación primaveral por la que paseaste antes, y se desarrolla la escena principal. Marduk derrota al caos salado, talla el orden en su cuerpo, diseña los cielos, nombra las estrellas, regala calendarios a los clérigos e instaura la realeza como una actualización de software. Un hecho generalizado encaja. El Enuma Elish se recitaba durante el festival Akitu en Babilonia para reafirmar la autoridad real y la estructura cósmica, una calibración del tiempo y el trono de una sola vez. Suspiras ante la eficiencia. Si tus reuniones incluyeran la matanza de dragones y actualizaciones del calendario,
La gente podría confirmar su asistencia. Inclinas la cabeza y sientes que las viejas preguntas se acumulan como lluvia. Los historiadores aún discuten si el Enuma Elish sirvió principalmente a la política, en realidad, las relaciones públicas de Marduk, o si ofrecía una cosmogonía ya apreciada en hogares alejados del palacio. Tratas la pregunta como una moneda al aire. Sea como sea, el primer día aquí llega solo después de una pelea, y eso parece honesto. A veces luchas para que tu mañana exista, luego tomas un café como un héroe conquistador. El primer chiste cae suavemente. Nunca has matado a un dragón del caos antes del desayuno, pero has respondido a un hilo de correo electrónico con 17 respuestas, que es básicamente lo mismo. Cardio. Las paredes de la tienda se desmoronan y la noche se ensancha, hasta convertirse en una cúpula aterciopelada donde resuena una cadencia diferente. La música inquisitiva del Rig Veda. Te encuentras al borde de un enorme quizás, y el Nasadiya Sukta susurra que antes del primer amanecer no había ni ser ni no ser, ni aire ni cielo, solo algo parecido a un potencial que contenía la respiración. Preguntas, incluso el supervisor sabe cómo empezó todo, e inhalas con él, agradecido por un mito que te da permiso para no saberlo. Entonces la escena se condensa en un núcleo brillante, el Hiranyagarbha, el huevo de oro, calentándose hasta partirse y derramar mundos como la yema que dora una sartén. Hueles a ghee y humo de leña. Más tarde, en arcos más largos, oyes girar las yugas. Satya, Treta, Dvapara, Kali, largas eras que descienden como una escalera que avergonzaría a tu nilómetro. La primera mañana, entonces, no es solo la primera, es una de muchas primeras, un amanecer recurrente en un ciclo inmenso. Echas un vistazo a tus recuerdos de bolsillo, los cuentas como rosarios, el guiño de Sirio, un clavo caído, el mes extra de un rey, y piensas, sí, los ciclos se sienten bien, perdonan y se repiten. Una nota curiosa te roza la oreja, un detalle peculiar toca cortésmente. En algunos relatos, el mundo surge de un huevo cósmico en la India, y en China un gigante llamado Pangu nace de un huevo, crece colosalmente y usa su cuerpo para separar la tierra del cielo, convirtiéndose luego en montañas y ríos, mientras que Nuwa repara un cielo rasgado con piedras de 5 colores y lo apuntala con patas de tortuga. Miras hacia arriba como si esperaras que las rodillas de una tortuga se asomaran entre las nubes, y entonces pasa una columna de incienso serpenteante. Cuidado, no el dragón que cuenta el tiempo por su olor, ese amigo aún guarda su humo para tu futuro. Este es el humo del templo, el que marca las horas con oraciones. Aprecias las piedras, aprecias la carpintería, aprecias a una diosa que hace reparaciones con estilo. Los historiadores aún discuten, ya sea que la historia de Pangu sea antigua en toda China o un relato tardío cosido con telas regionales. Dejas que las puntadas se vean y las admiras de todos modos. El suelo bajo tus pies se endurece en oscura tierra volcánica y sientes las plantas de maíz en tus dedos antes de verlas. Un suave coro comienza, vocales redondas y cálidas. El Popol Vuh en quiché, una historia transmitida a través de los siglos y finalmente escrita en el siglo XVI después de la invasión española, con las líneas sombreadas por la supervivencia. Te paras en un claro y observas a los creadores intentarlo una y otra vez. Gente de barro que se disuelve, gente de madera que hace ruido y no recuerda. Y luego, después de escuchar, gente de maíz que habla y da gracias. Un hecho común, crujiente como el borde de una tortilla. El Popol Vuh cuenta que los seres humanos se forman a partir de masa de maíz después de que los intentos anteriores fracasaran, anclando la vida humana al alimento básico que alimentó a los mayas. Observas tu propio recuerdo de la cocina del vapor de maíz elevándose y comprendes por qué el primer amanecer aquí huele a pan. Tu sentido del calendario se agudiza. Los mayas marcan vastos periodos de tiempo con la cuenta larga, y sientes que los números se entrelazan en una escalera que se remonta a una fecha base que los eruditos modernos correlacionan con un día del 3 Yucato antes de Cristo. El primer día, en este sistema, no es el único. Es un punto de referencia
que proporciona las coordenadas de todos los demás días. Recuerdas el rumor de que el mundo terminaría en 2012 y sonríes soñoliento e irónico. Los historiadores aún discuten si la fecha base de la cuenta larga se refiere a un comienzo cosmológico literal, a un cambio mítico de eras o a una brillante raíz numerológica para los cálculos. Sea como sea, no es una cuenta regresiva del fin del mundo, sino una forma de decir dónde estás, como dejar caer un alfiler en el universo e invitar a todos al mapa. Tu risa se desvanece y no asusta a los pájaros. El segundo chiste llega de puntillas. Si el cosmos comienza con un huevo de oro, un carpintero gigante y masa de maíz, entonces el desayuno es la comida más sagrada del día. El tercer chiste, rápido y amable. Cuando Atum estornuda y pone el mundo en movimiento, en algún lugar un custodio del templo inventa el primer salud, y los dioses fingen no sonreír porque la solemnidad es parte de la marca. Saboreas la tontería como miel en el té. Evita que la grandeza se vuelva pesada. Te apoyas en un pilar que no estaba allí hace un momento. Una columna que podría ser egipcia, babilónica, india, china o maya, según el rincón desde el que mires. Y sientes el pulso compartido bajo todas estas primeras mañanas. El comienzo siempre es un patrón que se convierte en historia. El agua en tierra, el caos en orden, el silencio en nombre, la oscuridad en luz. Un sacerdote canta un día para que exista. Un rey inaugura un festival. Un sabio se pregunta si alguien conoce la verdad. Un escriba copia una línea a través de los siglos. Un agricultor planta. El primer día no es un solo instante congelado tras un cristal. Es un ritual que repites para poder entrar en tus horas sin tambalearte. En tu habitación el zumbido del ventilador se estabiliza como un tambor bajo y lo acompañas, latido a latido. El erudito que llevas dentro te toca el hombro, Cortés. No has olvidado que los mitos funcionan en múltiples capas a la vez. Enseñan, legitiman, reconfortan, seducen con paradojas. Los historiadores aún debaten si una historia de la creación se interpreta mejor como liturgia, teatro político, exploración filosófica, calendario mnemónico o todo lo anterior. Y tú aceptas el todo como una manta. El creador de calendarios que llevas dentro también asiente. Sabes por el clavo caído de tu vela y el goteo constante del agua que cada medida esconde un significado. El primer día de un mito te da más que una marca de tiempo. Te dice que estás contando. Una brisa roza tu mejilla y huele ligeramente a polvo de piedra y pan caliente. Guardas un recuerdo más. La silenciosa sospecha de que tus primeros días, primer trabajo, primer apartamento, primer amanecer después de una mala noticia, también comienzan con un pequeño ritual que separa el caos del orden. Preparas café, abres una ventana, le dices a la hora que es buena y la hora halagada se comporta. Más allá de la ventana, las estrellas se balancean a lo largo de las correas que Babilonia midió, y en lo profundo, bajo las tablas del suelo, una tortuga. Puede que esté sosteniendo el cielo o no. Curvas los dedos, los presionas contra tu muñeca para sentir el pulso que antes llamabas tiempo, y bajas del pilar, listo para aprender cómo la gente seguía contando cuando la primera mañana estaba siglos atrás y el siguiente final siempre estaba a un rumor de distancia. Deslizas la palma de la mano por una repisa de piedra aún tibia de un día que ya has sobrevivido, y la noche se inclina hasta entregarte un patio. Una única vara vertical se yergue en el centro como una lanza cortés. Ya sabes lo que quiere. Proyectar una sombra, labrar el día. Te acercas y la oscura hoja del gnomon se alarga sobre pulcras marcas cinceladas en la piedra. Un reloj de sombra, simple como una idea y el doble de autoritario. Una paloma cloquea, una sandalia rosa. Captas la hora no por una campana, sino por el ángulo de la oscuridad que se mueve a un ritmo que no se preocupa por tus correos electrónicos. La realidad dominante se asienta con el peso de un bloque bien tallado. Los egipcios usan relojes de sombra y relojes de sol para dividir la luz del día. La línea de sombra se extiende sobre intervalos marcados, una coreografía tan fiable que se convierte en hábito. Más tarde, los griegos refinan la geometría. Los romanos llevan relojes de sol portátiles
que deben ajustarse a la latitud porque sí, incluso en la antigüedad, los viajes deformaban los horarios. Te inclinas y observas cómo se desliza la punta de la sombra, y algo no cuadra con lo que tu reloj de pulsera insiste en indicar. El mediodía se siente tímido. ¿Sabes por qué? Incluso si lo aprendiste en un cartel de museo escrito por alguien con un suéter de tweed. El sol es una diva con una rutina complicada, órbita elíptica, eje inclinado, y el mediodía del reloj de sol se desliza un poco a lo largo del año. La ecuación del tiempo, una frase que suena como si debiera estar en una pizarra, explica que algunas semanas tu reloj de sol se adelanta, otras se retrasa hasta un generoso cuarto de hora. Mientras tanto, el mediodía solar local cambia con tu longitud, por lo que el momento en que el sol alcanza su punto más alto sobre tu ciudad no es el mismo que en la ciudad de al lado. Añade zonas horarias posteriores y tienes una comedia completa. Es por eso que el mediodía rara vez aterriza donde esperas. Está trotando en algún lugar entre el paso de la naturaleza y la marcha de tu calendario, ondeando al pasar. Continúa, inclinas la cabeza y sigues la voz del agua por un pasillo, hacia una habitación que huele ligeramente a arcilla y paciencia. Un cuenco se llena a sorbos medidos. Goteo, goteo, cada marca en su pared interior una promesa cumplida. Tu antiguo moderador, el reloj de agua, preside. En Atenas, la clepsidra raciona los discursos. Rostros serios escuchan hasta que el agua besa la siguiente línea y el alguacil dice, tiempo. El hecho dominante hace clic como un pestillo. Los tribunales atenienses usaban relojes de agua para regular cuánto tiempo podían hablar los litigantes. Imagina el alivio de un jurado bendecido por la hidráulica. El agua es justa, indiferente a la retórica y la pompa. Casi puedes oír las salas de reuniones de hoy suspirando por tal justicia. Te acercas y ves a alguien jugueteando, agregando un flotador, un sifón, una pequeña válvula, haciendo que el flujo sea más constante, las horas menos chapoteantes. Un nombre parpadea, Ctesibio, manitas de Alejandría, que da a las clepsidras reguladores y engranajes para que tarareen con menos actitud. Es el tipo de mejora que tu corazón práctico ama. Misma agua, mejor control. Y sin embargo, todavía escuchas el viejo goteo como una canción de cuna con la que podías quedarte dormido en las noches difíciles. Los historiadores aún discuten si estos relojes de agua cada vez más elaborados eran instrumentos de precisión destinados a la regulación pública o deliciosas piezas de exhibición diseñadas para deslumbrar con un teatro de ingeniería. Acunas ambas ideas como sujetalibros y admiras los títulos que sostienen en posición vertical. Una espiral de humo se arrastra alrededor de tu tobillo, se cose en un camino y finalmente, el dragón que te han prometido toda la noche levanta su cabeza lacada. No es enorme, es acogedor. Una criatura de mesa con una columna vertebral de pequeños canales. Un asistente enciende incienso en un extremo y la línea arde con la calma de un reloj, la ceniza dejando un lecho de río gris en miniatura. A intervalos el dragón suelta una cuenta en un cuenco de metal. Plink. Cada gota es una pequeña campana del tiempo. Un curioso dato aterriza felizmente. Los relojes de incienso en el este de Asia perfuman las horas, con polvos moldeados que arden a lo largo de laberintos tallados, a veces liberando pesas o cuentas para hacer sonido. En algunos hogares, diferentes aromas marcan diferentes horas, por lo que el tiempo literalmente huele a sándalo al amanecer, canela al mediodía, aloe a medianoche. Respiras, y la hora llega por la nariz antes de llegar a tus oídos. El clavo caído de tu vela de antes oye caer esa cuenta y asiente con respeto profesional. Sigues ese aroma hasta una sala de madera, donde la noche es supervisada por personas que conocen el cielo como tú conoces los cajones de tu propia cocina. El techo se abre a las estrellas. Un astrónomo coloca un instrumento en un trípode. Un astrolabio, una rebanada de cosmos de latón que puedes sostener en tus manos, para tomar el pulso del cielo. En el mundo islámico, los muwakits, cronometradores adjuntos a las principales mezquitas, calculan los tiempos de oración con instrumentos y tablas, midiendo la altitud del sol, comprobando las sombras, marcando el primer indicio del amanecer y el último azul de la noche.
La realidad dominante se asienta a tu lado. A lo largo de los siglos, el astrolabio ha servido a navegantes y cronometradores, un mapa programable de los cielos, que convierte el cielo en números en los que puedes confiar. La llamada del muezín luego entrelaza esos números con la vida comunitaria, tejiendo la oración con el amanecer, el mediodía, la tarde, el atardecer, la noche. El tiempo como una trenza de luz y devoción en lugar de una lista en una pantalla. Dejas el astrolabio y entras de puntillas en una capilla donde el aire es cera de abeja y piedra vieja. Una columna de velas parpadea. A lo largo de sus lados se presionan pequeños clavos a intervalos, y a medida que cada vela se hunde, un clavo cae en una lata y marca la hora, la percusión más suave que hayas escuchado. La leyenda dice que el rey Alfredo medía las horas de esta manera, protegiendo las velas de las corrientes de aire para mantenerlas correctas. No se sabe si se trata de una verdad pulcra o de una leyenda medieval sobre la piedad, pero la imagen gusta, el tiempo consumido por la luz. Los historiadores aún debaten si estas velas ofrecían una planificación práctica o una devoción principalmente simbólica, una forma de celebrar la noche con fuego mientras la comunidad conservaba su propio y más flexible sentido de cuándo hornear, cuándo cantar, cuándo dormir. La arena se une a la fiesta. En la cubierta de un barco, un vaso con 2 bulbos gira y los granos se vierten a un ritmo indiferente a las olas. Los relojes de arena se convierten en los amigos del marinero porque el agua chapotea. La arena se comporta. Coges uno. Sientes el cosquilleo estático y piensas en las vigilias nocturnas. Campanas que suenan en serie para indicar a las tripulaciones dónde están en una oscuridad que se encoge de hombros ante los relojes de sol. Una curiosa nota al margen. La humedad es una tirana mezquina. La arena húmeda se amontona y se enfurruña, y tanto monjes como marineros aprenden a guardar su tiempo en armarios secos como si fuera harina para un festín. Retrocedes y consideras el truco más grande que se esconde tras todos estos dispositivos. Para gran parte del mundo antiguo y medieval, las horas no son iguales. Son temporales o estacionales. La luz del día se divide en 12, sin importar cuánto dure realmente el día, y la noche también. Las horas de luz del día en invierno se encogen como suéteres en una lavadora caliente. Las del verano se estiran como caramelos masticables. Te pican los dedos por ajustar un menú de configuración que aún no existe. Esto explica por qué tu amigo el reloj de sol se pone de mal humor y por qué mediodía es una celebridad local que cambia de disfraz de pueblo en pueblo. Mucho más tarde, la gente estandarizará el tiempo medio, suavizando los vagabundeos del sol en un promedio ordenado y finalmente obligando a mediodía a mantener un horario de oficina. Por ahora, tu cuerpo escucha al sol y a la sombra y aprende una gramática flexible de la luz. Una brisa tira, y eres arrastrado con ella a una habitación de madera donde los carpinteros han sido muy escurridizos. Oyes el clic de un berge y un foliot, un escape temprano, y tus cejas dicen: oye, los relojes mecánicos se están colando aquí. Los silencias. Solo estás visitando el umbral para notar cuán rápido las horas iguales se vuelven adictivas una vez que las campanas pueden cortar el tiempo en ritmos iguales. Antes de eso, el tiempo es textura. Sabe a humo, parece sombra, gotea, se tamiza, canta. Después comienzan a hacer tic-tac. Archivas la diferencia para más tarde, cuando te preguntes si el tic-tac cambió como las personas sentían sus días, estrechó el tejido del trabajo, envolvió los sueños en campanas. Los historiadores aún discuten si los relojes mecánicos crearon una nueva disciplina del tiempo o simplemente amplificaron los ritmos que los mercados y los monasterios ya establecían. 3 chistes llegan como invitados educados que recordaron quitarse los zapatos. Primero, los relojes de sol son perfectos excepto de noche, en interiores, bajo las nubes, durante los eclipses, y en cualquier momento en que un gato se siente en el gnomon, lo que los gatos interpretan como una obligación profesional. Segundo, los relojes de incienso hacen que tu casa huela increíble, pero si quemas la mezcla de medianoche a las 3 p.m., puedes invocar accidentalmente la hora de dormir y quedarte dormido con tus correos, lo cual, honestamente,
podría ser autocuidado. Tercero, el reloj de arena es solo un pequeño día de spa para la arena, que ha decidido que tu horario es meramente una sugerencia opcional y fluirá al ritmo de su propia relajación. Estiras el cuello y ves una figura de 8 débilmente tiza en un globo terráqueo de aula, el analema, prueba de que la altura del sol al mediodía del reloj se repite a través del año como una bailarina de cintas. Lo trazas y sientes el bucle en tu pulso. El mundo no es un metrónomo, es un vals con una cojera, una adorable irregularidad que has estado suavizando con acuerdos desde que sentiste a Sirius guiñarte el ojo y viste caer un clavo. Los dispositivos que has sostenido esta noche tienen menos que ver con la dominación que con la conversación. Le preguntas al día quién es. Responde con sombra, ceniza, agua goteando, una cuenta en un cuenco, una llamada desde un minarete, una campana en una nave, un giro de arena. Acuerdan cómo llamar a la respuesta. Luego se reúnen de nuevo mañana para renegociar. Al salir del patio, miras tu teléfono, brillando tenuemente donde lo dejaste. Su esfera de reloj es un bulldog sobre minutos uniformes, pero esconde un equipo tras bambalinas que todavía traduce la rareza del cielo en segundos ordenados, suavizando saltos y peculiaridades con matemáticas tras bambalinas. No lo regañas. Has visto lo que se necesita para mantener las horas en línea cuando el sol prefiere la improvisación y el agua canta en gotas. Te guardas el tenue perfume del dragón en la manga, dejas que el último clavo de la vela suene en tu oído y caminas hacia un rumor que has estado escuchando desde la última colina. Un final que podría ser un final o un reinicio, una cuenta regresiva o una charla motivadora. Las estrellas brillan, fingiendo que no saben lo que estás a punto de preguntarles. Sigues las estrellas como migas de pan, y el rumor se convierte en una puerta que se abre a un viento más frío que tu última fecha límite. El aire huele a savia de pino y hierro, y hay un silencio como si el cielo estuviera esperando una señal de tambor. La nieve se amontona en sábanas lentas y pacientes. Fimbulwinter se alargó como una alfombra blanca que nadie recuerda haber ordenado. Sabes dónde estás antes de que suene el primer cuerno. Ragnarok espera al borde de un fiordo helado. El mundo nórdico se hace más pequeño con cada aliento frágil. Escuchas y el árbol del mundo tiembla. Un lobo se traga el sol como un mago descuidado que se traga su truco. La realidad dominante se acerca a ti y te señala con suavidad. En la tradición nórdica, preservada en la Edda poética y la Edda prosaica de Snorri, el Ragnarok pone fin a la era con batallas que derribaron a los dioses y anegaron el mundo. Pero una nueva tierra se alza, verde de nuevo, y 2 humanos se escabullen del bosque de la vida para repoblar el amanecer. Los finales, incluso aquí, vienen con una semilla guardada en la última oscuridad. Extiendes la mano y atrapas un copo de nieve que se parece sospechosamente a un engranaje del moderador de tu reloj de agua. El copo se derrite y bajo el frío oyes algo más cálido, el tono de un pueblo para quien los inviernos aprietan, los fiordos brillan y el horizonte puede cambiar de humor en una sola tarde. Los historiadores aún discuten si el texto que escuchas fue moldeado por choques climáticos anteriores, cenizas volcánicas, soles más tenues, o por el contacto con temas apocalípticos cristianos entretejidos en una tela nórdica más antigua. No necesitas cortar la tela para admirar su trama. Sientes una atracción que reconoces del nilómetro, la sensación de que el drama cósmico también es una palabra del calendario, una forma de alinear el miedo y la esperanza con los hechos brutales de la temporada. El chiste número 1 llega con un encogimiento de hombros respetuoso. Si Ragnarok tiene una invitación del calendario, definitivamente tiene un recordatorio de 5 minutos de ¿sigues viniendo? Y alguien en la lista de confirmación de asistencia de los Aesir no deja de hacer clic en quizás. La escarcha se disipa y la nieve se convierte en confeti de ceniza, y entras en una ciudad de farolas parpadeando tras las contraventanas. Las paredes tienen huesos romanos y aliento de finales del siglo I, y una sola figura en una isla rocosa pone el estilete en cera, Juan, registrando visiones en Patmos, según cuenta la tradición. La sala se balancea porque las visiones lo hacen, y el techo se abre a bestias y tronos
sellos y trompetas, cuencos vertidos como el tiempo mismo. La realidad dominante se desliza sobre la mesa, serena como el clavo de una vela al caer en una lata. El Apocalipsis es literatura apocalíptica, un género de revelación común en la época, escrito con vívidos símbolos durante una época en la que los cristianos se enfrentaban a la presión del poder romano, probablemente a finales del siglo I. Sus imágenes son un teatro de juicio y renovación, un nuevo cielo y una nueva tierra, que llegan como el último acorde de una canción larga y tensa. Acosas las imágenes como un vaso tibio y sientes el pulso de su público. Esperanza codificada, coraje enviado por correo bajo el imperio, cartas a 7 iglesias escritas con agallas pastorales. Los historiadores aún siguen discutiendo si los números y las bestias del Apocalipsis se corresponden con emperadores y eventos específicos, o si el lienzo es deliberadamente amplio, una astronomía moral destinada a ayudar a las comunidades a leer sus propias tormentas a través de sus constelaciones. Pacientes ante la practicidad de los símbolos que viajan bien. Un curioso dato curioso entra de puntillas con una sonrisa. De vez en cuando, la gente ha intentado calcular la fecha del fin con las matemáticas del Apocalipsis, y aunque la mayoría se equivocó, un movimiento del siglo XIX en Estados Unidos esperaba 1844 con tanta vehemencia que, al no ocurrir nada, el día se conoció como la Gran Decepción. El nombre es tan dolorosamente honesto que dan ganas de hornearlo. Se coloca la historia junto a los supuestos disturbios de 1752 durante 11 días. Recuerde, los historiadores aún discuten si realmente se desarrollaron como dice la leyenda, y se siente el dolor que se adhiere a los calendarios cuando estos se adhieren a la esperanza. Suena una campana lenta, y tus pies comienzan a caminar por la escalera más larga que jamás hayas sentido. Escalones tan anchos que podrías olvidar que estás subiendo hasta que tus piernas sonríen al ardor. Pasas junto a señales en sánscrito y luz de cuento, y las eras descienden contigo. Satya Yuga, Treta, Dvapara, Kali, las 4 yugas de la cosmología hindú, un arco desde la verdad luminosa hasta el presente enrarecido y pendenciero. La realidad dominante se asienta tan firme como los glifos de la cuenta larga que aún no has alcanzado. En las tradiciones puránicas, el tiempo es cíclico en todas las escalas, desde los días y las noches de Brahma, que duran miles de millones de años, hasta los ciclos de yuga que se repiten en inmensas rotaciones. Al final de un ciclo llega Pralaya, la disolución, que no es un incendio de basura sino un reinicio en el potencial, el aliento cósmico contenido antes de la siguiente exhalación. Escuchas y la metáfora abre sus manos, ni pánico ni final, más como estaciones a la velocidad de los dioses. Tus recuerdos anteriores asienten en acuerdo. El clavo de la vela, la cuenta del dragón, el goteo del agua, a todos les encanta un bucle. Los historiadores aún debaten si las duraciones numéricas exactas de los yugas que se ven en textos posteriores registran un estándar antiguo o una floritura escolástica tardía que reestructura la inmensidad en columnas ordenadas. Se puede sentir el golpeteo del lápiz académico. También se puede sentir la comodidad a nivel del alma, de un final que también es un comienzo, una gramática que hace que la pérdida se siente y comparta arroz antes de convertirse en maestra. Una ráfaga de aire seco te recibe como un apretón de manos, y el humo de la lámpara huele desconocido de una manera amigable. El suelo vibra débilmente con una canción que no logras identificar, y te encuentras entre personas que mantienen un fuego cuidadoso día tras día, zoroastrianos, cuyas oraciones más antiguas saben a amanecer. Alguien habla de una renovación, Frashokereti, la reparación final cuando el engaño se quema del mundo y todas las criaturas viven sin hambre ni daño. La realidad convencional camina a tu lado con sandalias limpias. En el pensamiento zoroastriano, el final no es una aniquilación, sino una restauración. Una figura salvadora, Saoshyant, lidera a los muertos resucitan, e incluso los malvados, tras la purificación, se reincorporan a una creación corregida a lo que debería ser. La imagen que se ciñe suavemente a tu muñeca
Es metal brillante vertido como un río. Los malvados lo saborean como calor, los justos como leche. Es una bondad feroz, justicia que se niega a terminar como venganza. Te quedas quieto y piensas en lo diferente que se siente esto de una cuenta regresiva. Más como una ventana de mantenimiento a escala cósmica, la última actualización que necesitarás. Los historiadores aún discuten si las imágenes que acabas de frotar entre el índice y el pulgar siempre se formaron. De esta manera, desde las primeras capas, avésticas o florecieron más tarde, bajo conversaciones, con tradiciones vecinas. No necesitas asentarlas para sentir el horno de la misericordia calentar tus nudillos. Broma 2 diapositivas más adelante. Debidamente reverente pero útil. Si alguna vez caminas por un río de metal fundido, por favor, aplícate protector solar con un FPS de metáfora. En algún lugar detrás de ti, un timbre bajo y familiar, plink, te recuerda que el dragón en tu manga aún cuenta por olor, y sigues el sonido de las cuentas hacia un calor verde. Un crepúsculo selvático vibrando con pájaros y piedras. Las estelas se alzan como libros verticales. Rostros tallados con fechas que parecen coordenadas. Vuelves a respirar maíz y pasas la mano sobre una fecha tallada tantas veces que puedes oír el sonido final del cincel. 13.100, la finalización de un gran ciclo en la cuenta larga maya. La realidad convencional te toca el hombro con un nudillo amistoso. El giro de 13 Bactunes en diciembre de 2012 marcó el final de un ciclo en la cuenta larga, no una profecía apocalíptica. El sistema está diseñado para seguir contando más allá de ese marcador, como un odómetro que llega a ceros y luego a unos. Te inclinas hacia el zumbido de un pueblo que registró el tiempo a través de la distancia mítica, con precisión matemática, y te gustan más con cada glifo. Recuerdas los memes, los documentales, los chistes inquietantes. Los historiadores aún debaten si los temores modernos en torno a 2012 surgieron de interpretaciones erróneas sembradas por la investigación temprana, el marketing mediático, con un toque de catástrofe, o nuestro apetito humano por los puntos de inflexión dramáticos. Los propios mayas, comentas en voz baja, celebraban muchos ciclos calendáricos y festivales. Y el cielo hizo lo que siempre hace. Siguió adelante. Un curioso detalle llega sonriendo a su pesar. En 1910, mientras el cometa Halley pasaba, unos vendedores emprendedores ofrecían píldoras anticometa y paraguas protectores para proteger a los clientes de los vapores cósmicos imaginarios. La humanidad, piensas, nunca cumplió una fecha límite que no pudiera complementar. Haces una pausa y haces inventario de los finales que has recorrido, acercándolos como una concha al oído. La escarcha nórdica que se derrite en una mañana verde. El trueno del apocalipsis que revela una ciudad donde las lágrimas se retiran. Yugas que se suceden como estaciones, y si escuchas más profundamente, calpas que respiran como océanos. La renovación de Zoroastro, que restaura un mundo magullado sin desecharlo. El digno giro de la cuenta larga, un odómetro de piedra que sonríe a sus propios ceros. Cada uno propone una forma diferente de detener el tiempo, colapsar, revelar, disolverse, repararse, hacer clic y continuar. El chiste 3 se instala justo a tiempo, dejando caer una cuenta en tu lata. Si el apocalipsis alguna vez te envía un correo electrónico para confirmar tu disponibilidad, puedes responder, el nuevo tiempo funciona mejor. ¿Podríamos después de comer? Levantas la vista y ves a Sirio lanzándote su viejo guiño perfectamente a tiempo, y te das cuenta del secreto junto al que has estado durmiendo toda la noche. Incluso el fin de los tiempos está programado con el tiempo. Cada cuenta regresiva toma prestado lo mismo que se propone borrar. El reloj de vela clava su último clavo en la lata. El reloj de agua vacía su cuenco con un suspiro digno. El rastro de incienso llega a la cola del dragón. El reloj de arena se vacía en su bulbo inferior y no se agrieta. Mientras tanto, el analema gira sin inmutarse. El gato del gnomon duerme la siesta hasta la última trompeta y el nilómetro espera, listo como siempre, para contar la siguiente pleamar. Los historiadores aún discuten si los guiones apocalípticos eran calendarios, cuentas regresivas
o charlas de ánimo para comunidades agotadas. Tú, con la frente apoyada en la ventana del universo, escuchas la charla de ánimo más fuerte. Mantén la fe. Vigila, sigue plantando. El tiempo termina convirtiéndose en un nuevo tiempo. Guardas tus recuerdos en el bolsillo y sientes su calor. Clavos y cuentas, guiños y gotas, glifos y copos de nieve. Estás casi listo para hacer la pregunta que ha estado temblando desde la primera sección. Si cada horario es un acuerdo y cada final es una historia, ¿qué sucede cuando dejas de estar de acuerdo? ¿El tiempo sigue corriendo sin ti, como un autobús al que decides no subir, o espera en la acera tintineando sus llaves, paciente como un amigo? La pantalla de tu teléfono en la esquina parpadea una vez y luego se calma. En algún lugar un comité de actas se aclara la garganta. Te giras hacia la puerta que da a la burocracia del mañana. Los imperios que se saltan los días, los papas que cambian las Pascuas, los ferrocarriles que someten al mediodía a la intimidación y, con una última mirada a la carpeta de correo no deseado llena de profecías del cielo, sonríes y entras. Cruzas esa puerta y oyes el crujir de los papeles como hojas secas. El aire huele ligeramente a tinta, sellos de lacre y la confianza de quienes creen que una firma puede persuadir al sol. Te paras en un escritorio romano y sientes que la habitación se tambalea hacia el 46 a.C. El año de la confusión, cuando Julio César invita a cenar a un astrónomo alejandrino, Sósígenes, y luego lo contrata para arreglar el calendario. La realidad dominante encaja. César reforma el desordenado caos lunar solar de Roma en el calendario juliano. Un año solar de 365 días, con un día bisiesto cada 4 años, y para reiniciarlo todo, extiende ese año a una longitud ridícula, unos 445 días, para que los meses dejen de vagar como cabras aburridas. Augusto limpia algunos detalles más tarde, y durante un largo tramo, Occidente respira más tranquilo porque las cosechas y los festivales finalmente dejan de llegar tarde. Pasas los dedos por la fecha de un pergamino, y la tinta aún parece húmeda cuando la escena salta a 1582. El Papa Gregorio XIII entrecierra los ojos ante la deriva. El calendario juliano se adelanta a las estaciones unos 10 días y firma una bula que haría sonrojar a cualquier planificador. La realidad dominante vuelve a encajar. La reforma gregoriana elimina 10 días a partir de octubre de 1582 y modifica la regla de los años bisiestos, de modo que los años centenarios solo son bisiestos si son divisibles por 400. Los reinos católicos se adaptan rápidamente. Las tierras protestantes y ortodoxas aparecen durante los 3 siglos siguientes. Gran Bretaña y sus colonias en 1752. Recuerda el rumor del concurso de pub sobre «Danos nuestros 11 días», que los historiadores aún discuten si realmente sucedió como se cuenta, y Rusia, solo después de 1918, saltándose 13 días con esa enérgica decisión revolucionaria. Puedes oír el golpeteo de los días saltados como escalones faltantes en una escalera, y tu tobillo se tambalea en simpatía. Un mapa se despliega con un crujido, y los ferrocarriles lo recorren como bordados de acero. Sientes cómo el mediodía se impone como un uniforme. Soles locales altos, amontonados en pulcras casillas, etiquetadas con zonas horarias. En Estados Unidos, 1883 trae el Día de los 2 mediodías, cuando los ferrocarriles imponen el horario estándar para que los horarios dejen de ser un enigma. Al año siguiente, delegados internacionales esbozan usos horarios globales, y Greenwich llega a cero con el típico encogimiento de hombros británico que dice: «Tenemos un observatorio precioso». Los historiadores aún discuten si los ferrocarriles por sí solos impusieron el horario estándar o si el telégrafo y las bolsas de valores fueron cómplices igualmente culpables. Sea como sea, ves como 100 mediodías locales se pliegan en 4 grandes y te das cuenta de que estás presenciando un truco de magia llamado coordinación. El chiste número 1 llega silbando. No has vivido de verdad hasta que pierdes un tren, porque tu reloj de sol se niega a respetar la política de los ferrocarriles federales. Giras el mapa
y pasas el dedo por el diente de sierra azul que es la línea internacional de cambio de fecha, esa solemne rareza donde un paso a la derecha te lleva al mañana y un paso a la izquierda te devuelve al ayer. Samoa decide en 2011 cruzarla, borrando un viernes, para estar más cerca de sus socios comerciales en Australia y Nueva Zelanda. Kiribati, en 1995, también extiende sus islas orientales, de modo que la nación recibe el Milenio Unida y obtiene el beneficio publicitario del primer amanecer. Un dato curioso te hace levantar la mano. Durante un día en 2011, Samoa pasó directamente del jueves al sábado, y si tu cumpleaños caía ese viernes, tu pastel se convertía en una cuestión filosófica. Admiras la audacia. Las zonas horarias son acuerdos, y los acuerdos se pueden redefinir con suficiente política y pluma. Tu nariz percibe colonia con un toque cítrico y un tufo de ambición, y de repente estás en el París de 1793, donde el calendario es racional y la guillotina es puntual. El calendario revolucionario francés prueba décadas, semanas de 10 días y meses nombrados según el clima y los campos: brumario, termidor, fructidor. El tiempo decimal incluso tiene un cameo, con 10 horas por día y horas de 100 minutos que nadie disfruta. La realidad dominante se inclina. El sistema dura unos años en pleno esplendor antes de marchitarse bajo la costumbre, el comercio y la capacidad de atención humana. La Unión Soviética experimentó más tarde con semanas laborales continuas, ciclos de 5 días y luego de 6 días, dividiendo a los trabajadores en equipos de color para que las fábricas nunca durmieran. Los historiadores aún discuten si estos horarios fracasaron principalmente debido a la ineficiencia de la producción o porque las personas perdieron sus días de descanso compartidos y rituales. Te inclinas por esto último mientras imaginas a un panadero exhausto tratando de recordar si su familia es del equipo azul o del amarillo esta semana. Broma 2 blocs de notas amablemente. En algún lugar un gerente intenta vender una semana de 5 días sin fines de semana como divertida y flexible, y un gato en un gnomon se niega a hacer comentarios. Los burócratas se mantienen ocupados. El horario de verano entra en escena con su suave cambio de zapatos. Diferentes países surgen y caen con lógica política, militar o económica, y luego discuten sobre ello eternamente. Piensas en los fines de semana cambiantes en todo el mundo, viernes a sábado en algunos lugares, sábado a domingo en otros, y sí, recuerdas cómo los Emiratos Árabes Unidos ajustaron la semana laboral para alinearse más estrechamente con los mercados globales, prueba de que las semanas son trenzas sociales, no absolutos cósmicos. Miras a China manteniendo una zona horaria en todo el continente, lo que hace que el amanecer en Kashgar sea cortésmente tarde. Acuerdos en todas partes, reforzados por relojes, escuelas, trenes y el regaño de las redes sociales que pregunta por qué respondiste a las 3 a.m. Se abre otra puerta y la habitación se vuelve impecable y zumbante, el tipo de laboratorio donde el polvo es arte escénico. Un reloj de fuente de cesio se encuentra en un recinto de vidrio, lanzando átomos hacia arriba como pequeños y dignos fuegos artificiales. La realidad dominante se inclina con un número tatuado en la muñeca. Un segundo se define como 192 a 631,77. Oscilaciones de la transición de microondas del átomo de E, cesio 133. El tiempo atómico, TAI, avanza como una caja de ritmos incansable. Tu hora cotidiana, UTC, le sigue el ritmo, pero ocasionalmente inserta segundos intercalares para mantenerse a un paso de la rotación más inestable de la Tierra. Ese es el trato entre bastidores. El cielo se vuelve melancólico, el átomo se mantiene tranquilo. El UTC media como un terapeuta que colecciona relojes en lugar de plantas de interior. Te acercas y escuchas un drama diferente. En 2012, un segundo intercalar falló en algunos servidores y mantuvo a los administradores de sistemas despiertos toda la noche, con la adrenalina normalmente reservada para las lluvias de meteoritos. Los servicios en la nube reescriben sus estrategias. Los sistemas operativos se arreglan. Los historiadores aún debaten si los segundos intercalares
debieron manejarse como simples, manchas graduales desde el principio, o si el verdadero problema fue la arrogancia del software que se enfrentó a la geofísica con desaprobación. Mientras tanto, los metrólogos del mundo acuerdan eliminar gradualmente los segundos intercalares para mediados de la década de 2030, dejando que la UTC se desvíe de la rotación terrestre dentro de un margen tolerable y planificando un ajuste futuro que no genere pánico. ¿Sabes el alivio en el café? Echas un vistazo al laboratorio de al lado y encuentras relojes que escuchan la luz en lugar de las microondas. Relojes de red óptica con estroncio e iterbio, tan precisos que podrían indicarte tu altitud solo por la dilatación del tiempo. El segundo podría redefinirse una vez más durante tu vida, extraído de las robustas manecillas del cesio a la mayor frecuencia de las transiciones ópticas, porque la precisión es un lenguaje de amor. Mientras tanto, los satélites GPS corrigen la relatividad general y la relatividad especial a diario, para que tus mapas no piensen que tu coche está haciendo una danza interpretativa en 3 carriles a la vez. Un dato curioso y peculiar da un giro inesperado. Los equipos de la NASA en misiones a Marte utilizan el tiempo marciano, un día extendido a unas 24 horas y 39 minutos, y algunos ingenieros llevan 2 relojes como espías que se convierten en poetas. Exhalas y te das cuenta de que tienes los bolsillos abarrotados de días saltados y segundos añadidos, de semanas convertidas en decimales, y luego de vuelta en 7, de islas que saltan de fecha, como piedras en un arroyo, de átomos que se imponen con suavidad sobre relojes de sol que aún hacen pucheros cuando el gato se sienta. Cada reforma parece una medida y se comporta como una historia. Empiezas a ver los calendarios como constituciones escritas contra el cielo, una frase que aprendiste hace unas secciones y que guardaste en la manga porque te sentaba de maravilla. Los historiadores aún discuten si el triunfo gregoriano se debe más a la autoridad eclesiástica, a la integración mercantil o a la larga y lenta rutina social de las escuelas y las nóminas que lo normalizan. Sospechas de las 3, además del simple hecho de que a la gente le gusta no perderse sus propios cumpleaños. 3 chistes se adelantan para sus reverencias finales. Primero, si las zonas horarias son políticas, entonces el jet lag es bipartidista. Segundo, los relojes atómicos son tan tranquilos que si le preguntas a uno cómo se siente, responde mesurado, lo cual es o humor de papá o un informe de incidente de laboratorio. Tercero, si tu aplicación de calendario alguna vez sugiere cambiar a horas decimales, está legalmente obligada a comprarte un croissant y explicarse lentamente. Miras hacia atrás a través de la noche, hacia donde Sirio aún guiña el ojo como un viejo amigo, hacia donde el nilómetro espera la lluvia, hacia donde el dragón de incienso deja caer su cuenta y la uña de la vela golpea suavemente su lata. Mantienes la figura en forma de 8 del analema en tu mente y al gato en el gnomon en tu corazón. Te imaginas al comité de minutos asintiendo mientras finalmente admites lo más simple y extraño. El tiempo funciona porque accedes a dejarlo funcionar. Tú y tus vecinos, tu ciudad y sus trenes, tus servidores y sus átomos, tus festivales y sus soles, tus finales y sus mañanas prometidas. Todos ustedes mantienen vivo el hechizo. La medición es un libro de hechizos. El mito es un comentario en los márgenes. La creencia es la mano que pasa las páginas y el aliento que quita el polvo. Te acomodas bajo el ventilador y el zumbido se encuentra con tu pulso en un apretón de manos. Has visto el tiempo detenerse, estirarse, girar, saltar y hacer clic. Ahora dejas que se suavice y te obedece un viejo amigo que sabe cuándo detenerse. Las luces se atenúan un poco más y los bordes de todo giran. El ventilador se convierte en una marea lenta y tu manta recuerda que es un pequeño campo donde la hierba se inclina a un lado y luego al otro, hora tras hora, estación tras estación. Dejas que tus ojos se cierren y mantienes la puerta de la noche entreabierta, lo justo para que pase la brisa más leve, trayendo un toque de agua de río y humo de vela, la luz limpia de una sola estrella, el suave roce de una cuenta al encontrar su cuenco. Ya no necesitas medir nada. Los minutos se aflojan,
Los segundos dejan sus portapapeles, e incluso tu aplicación de calendario se acurruca como un gato educado que ha decidido que el gnomon puede ser una almohada por una vez. Inhalas, y la larga historia que recorriste esta noche, montículos que surgen del agua, reyes que designan meses, dragones que cuentan por olor, tambores que llaman a la oración, cielos que giran y átomos que zumban, se asienta en una tranquila deriva, como si el mundo se hubiera cubierto los hombros con una manta y hubiera apagado la última lámpara. Al exhalar sientes que el ajetreo se desvanece de la habitación, y la habitación se convierte en una orilla, y la orilla en una página, y la página en un lugar seguro y suave donde nada urgente necesita tu nombre. Los días saltados regresan como plumas en lugar de golpes. Los segundos intercalares se extienden como gatos en una ventana. La línea de cambio de fecha se endereza en una cinta, y luego en un hilo que enrollas suavemente alrededor de tu dedo, sin apretar, solo como un recordatorio de que el mañana llegará, lo esperes o no en la puerta. En algún lugar muy lejano y también muy cercano, un nilómetro cuenta la crecida de un río. Un astrolabio inclina su cara hacia el amanecer, y un reloj en un laboratorio silencioso da la hora perfecta sin pedirte que seas perfecto. El hechizo se sostiene sin esfuerzo ahora, y descansas en él, y la noche toma tu mano y te dice, con una voz en la que puedes confiar, que ya has hecho suficiente por hoy. Deja que la historia se cierre sola. Deja que caiga la última cuenta. Deja que el sueño llegue como una marea amistosa.